No cualquiera podía ir y ofrecer sacrificio a Dios. Había gentes elegidas, sacerdotes, personas especiales. Pero hoy tú y yo, mi hermano, dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. No al trono de atributos y de pagar un precio, sino el trono de la gracia. De la gracia que quiere decir que tú y yo podemos entrar de una manera gratis. Porque hubo alguien que ya pagó, como decía la pastora. Yo quiero invitarte a que tú abras tu Biblia en la epístola del apóstol Judas. Vamos a leer el versículo 3. Es una carta muy cortita, que tiene un capítulo solo. Judas capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Hablándole acerca de que la salvación es una. Si había un vínculo que nos unía era la salvación. Si hay algo que te une a ti y a mí, mi hermano, es la salvación. Todos, quizás los que estamos en este lugar, tenemos todos un tipo de sangre negativa, un tipo de sangre distinta, perdón. Todos tenemos un número de célula distinto, todos tenemos una huella digital distinta. Todos somos, de hecho no hay ninguno igual al otro, ni siquiera hijo y padre son iguales. A veces son menos parecidos, pero no idénticos, porque somos únicos, pero a su vez somos distintos. Pero dice el apóstol Judas que hay algo que nos une, un vínculo, una comunión. Dice: les escribo, tenía solicitud de escribirles acerca de nuestra común salvación. Si hay algo que teníamos en común, que tenemos en común tú y yo, mi hermano, es que fuimos salvos todos en distintas circunstancias de nuestra vida. Quizá todos estábamos en pecados distintos, pero hubo uno que nos salvó, uno solo. Y esa salvación que tenemos tú y yo es única, es personal, pero es algo que tenemos en común tú y yo. Y dice: me ha sido necesario escribirles exhortándolos. ¿A cuánto les gusta que nos exhorten de vez en cuando? Muchas veces venimos a la casa de Dios a ver qué palabra Dios tiene para darme. Palabra de bendición, palabra de abundancia, palabra de prosperidad. Voy a la Biblia, abro la Biblia y a veces me quiero saltear las partes malas cuando el Señor nos da una palmada de vez en cuando. ¿Cuántos alguna vez fueron niños y recibieron una palmada de su padre? Un chichón de oreja, un chichón de pelito. ¿Cuántos alguna vez que son padres tienen que resocar a sus hijos y no les gustan? Dar una palmada, moverlos un poquito, llamarles la atención. Pero yo creo que Dios hoy quiere hablar a nuestro corazón y quiere exhortarnos. Así que, como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Bueno, pídale a Dios que pueda abrir tus oídos en esta noche, para que puedas recibir la palabra de Dios, para que pueda caer en buena tierra y esta palabra pueda dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto a través de esta palabra? Decir: Señor, aunque me confronte, porque a mí una de las cosas que me gusta es cuando la palabra de Dios me confronta. Porque el otro día hablábamos acerca de qué es una verdadera amistad. Una verdadera amistad no es ese que se dice tu amigo y cuando vos estás equivocado te pasa la mano por arriba del hombro. Dale, está todo bien. Un verdadero amigo es aquel que viene y te dice: estás equivocado cuando estás equivocado. ¿Eso es un verdadero amigo o no? Cuando yo estoy equivocado, siente amigo mío, venga y dígame: mirá que me parece que estás equivocado. Porque eso es una verdadera amistad. Cuando uno se equivoca, reconocer que está equivocado, pero qué bueno cuando viene alguien y te dice: mirá, estás equivocado. Y qué bueno que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que así como un padre corrige e instruye a su hijo, Dios también nos corrige y nos exhorta a través de la palabra de Dios. Yo le digo hoy a Dios: Señor, yo quiero que tú me exhortes a través de tu palabra. Señor, yo quiero aprender, yo quiero dar fruto. Y el apóstol Judas está escribiendo y le dice: me es necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otra palabra está diciendo: peleen la buena batalla de la fe, lo mismo que decía el apóstol Pablo. Peleen la buena batalla de la fe. No se pongan a discutir, no se peleen por otra cosa. Dice: contiendan. Contendar es atacar al enemigo. La única pelea que nosotros tenemos permitida por Dios no es con nuestro hermano, ni con nuestro padre, ni con nuestra madre, ni con nuestro amigo, es pelear la batalla en la fe, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la alabanza, de la oración. Muchas veces vamos a estar con problemas, muchas veces vamos a estar mal, muchas veces no vamos a tener ganas de venir al culto, porque hay problemas que están atacando nuestra vida, en distintas áreas de nuestra vida, pero cuando nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios, ahí estamos peleando la buena batalla.
Porque estamos diciendo, Señor, dejo a un lado, dejo a un costado aquello que me tiene mal, porque yo entiendo que si yo te alabo y te adoro a ti, tú eres el que va a pelear la batalla por mí. Tú eres el que me vas a dar la victoria. Y el apóstol Judas le está diciendo esto: contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, personas que practican el pecado a diario, personas que quizás entran a tu casa, personas que quizás son tus amigos, o que se dicen ser tus amigos, que son personas que comparten algo contigo a diario. Ten cuidado con esas personas. Él dice, personas que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces con nuestras actitudes, muchas veces con mis actitudes, estoy negando a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos usar el nombre del Señor en vano. Y a veces decimos por cualquier cosa, ay Dios mío, para lo que realmente tendríamos que usar el nombre de Dios o el nombre de nuestro Señor no lo usamos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Y dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia es que yo entiendo que si me equivoco voy y pido perdón, Dios me perdona. Pero no por eso voy a equivocarme, pedir perdón, Dios me perdona. Me voy a equivocar de nuevo porque sé que Dios me va a perdonar. Y me voy a ir a equivocar de nuevo porque sé que Dios me va a perdonar. Eso es libertinaje. Decir, bueno, Dios me perdonó de todo, yo ya soy un salvo, ya un día le entregué mi corazón a Cristo y ya está, Dios. Mi hermano, porque el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, en muchos de los versículos, habla de cuidar nuestra salvación, de que se piense que esté firme, cuide que no caiga, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. O sea, tener cuidado de aquello que nos han regalado. Mentira que si a ti te regalan algo preciado que te gusta, que viene de una buena persona querida por ti, vos vas a decir, ah, mira, me regaló este loco por ahí. Me regaló un par de zapatos, no lo uso, me regaló un cuadro, que hay que cuidarlo abajo de la cama. No, lo cuidamos. El apóstol Pablo decía que tenemos que cuidar nuestra salvación con diligencia. En un momento Jesús hablando con sus discípulos, en un momento sus discípulos dicen una frase, y de esto quiero compartir en esta noche. Sus discípulos en un momento le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchas veces tapamos nuestro oído a aquellas cosas que no queremos escuchar. Muchas veces vamos a pedir un consejo a personas que entendemos que nos pueden dar un buen consejo, pero como no escuchamos, atenta bien, no escuchamos lo que nosotros queremos escuchar, no nos sirve ese consejo. ¿A cuánto alguna vez pasó? Voy a pedir un consejo a mi pastor para ver qué me dice, pero como mi pastor me dijo el consejo que yo no quería escuchar, lo dejo. Vamos a ver equivocado, se lo voy a pedir a otro hermano. Conozco personas que van de hermano en hermano hasta que encuentran un hermano que quizás no es el mejor amigo, que quizás no es la mejor persona indicada para pedir un consejo, pero como le dan ese consejo que ellos estaban esperando recibir. Porque quizás le dijeron algo y decir que dura esta palabra, que esto no era para mí, se habrá equivocado. Acompañame al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48. Hay una declaración de nuestro Señor Jesús que Él la hace frente a los fariseos, frente a los religiosos, que tuvieron a Jesús frente a ellos cara a cara y no lo reconocieron, porque ellos eran personas que estaban ciegas espiritualmente. San Juan 6, de 48 en adelante. Y dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y damos gracias a Dios porque esta semana es una semana especial para nosotros. Quizá para muchos se acuerdan solamente de Dios en la Semana Santa. Muchas veces nosotros, hermanos, nos equivocamos por creer o por celebrar cosas fuera de fecha, pero la verdad es que, como decía el pastor al principio, no sabemos una fecha exacta. No sabemos si realmente esta semana o si Navidad fue, pero son fechas que se apartan especialmente para celebrar ese acontecimiento especial.
en esta semana, la Semana Santa, otros que se van por ahí, como decía el pastor, le llaman Semana de Turismo. Pero no sabemos bien la semana exacta cuál fue ni la fecha, pero en esta semana, la Semana Santa, hacemos memoria y damos gracias porque un día sabemos que hubo un hombre llamado Jesús, que la palabra de Dios dice que él se negó a lo sumo, dejó el poder, la autoridad que tenía siendo rey y descendió a la tierra en forma de hombre y vino y murió por ti y por mí, por nuestros pecados. Y hoy estamos celebrando eso. Estamos celebrando que hace más de 2000 y tantos años se animó a subir a la cruz. Dice que como oveja fue al matadero sin decir ninguna palabra y él ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Y el Señor Jesús hablando en un momento dice, yo soy el pan de vida. En un momento Jesús dijo, el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, sino en hacer la voluntad de mi Padre, de aquel el que me envió. Y Jesús estaba hablando algo parecido a esto. Y dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hablando acerca de él mismo, de Jesús. Y dice, este es el pan que desciende del cielo para que del que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Aún hay gente que ni siquiera le conoce, que vive a espaldas de Dios. Aún inclusive hay cristianos que han un día entregado su vida a Cristo y siguen viviendo de la manera que sea. El apóstol Pablo llama eso a pisotear la muerte de Jesucristo. Que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Andar como luz, no como cualquier cosa. Y dice Jesús, entonces los judíos contendían entre sí, discutían y se enojaban diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne? ¿Cómo puede darnos éste a comer su propia carne? Y Jesús le dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No se estaba refiriendo solamente al comer, sino al creer. Al creer que Jesús era el Hijo de Dios. A creer que con su cuerpo Él vino a pagar nuestros pecados y que al derramar de su sangre preciosa Él nos iba a liberar, nos iba a redimir, nos iba a dar vida eterna. Y esto es lo que les estaba enseñando Jesús a sus discípulos y Él hablaba en voz alta para que todos pudieran escuchar. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El Señor estaba diciendo cosas para que la gente fuera obediente, para que aquellos que lo seguían, para que sus discípulos fueran obedientes. Muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que no entendemos, pero la bendición está en la obediencia. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer cosas que no las entendíamos? ¿Cuántas veces vamos a la palabra de Dios y Dios nos dice, bueno, si tu prójimo se equivocó contigo, perdonalo? Como veíamos el fin de semana pasado. Y a veces no entendemos, a veces no queremos perdonar. A veces nos dolió tanto lo que nos hicieron, pero si la palabra de Dios dice, andá y perdonar, lo que tenemos que hacer, perdonarlo. Y las cosas de Dios no son para buscar la lógica o para entender, sino que son para obedecer. Cuando abrimos la palabra de Dios, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, porque el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estando en la sinagoga, en el templo de los judíos, estaba enseñando. Estaban sus discípulos por un lado sentados y por el otro lado estaban los fariseos escuchándolo, mirándolo por arriba del hombro, a ver qué era lo que Jesús decía, a ver cómo le podían ellos caer porque lo querían atrapar y lo querían matar. Pero el versículo 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta declaración de los muchos es una viva radiografía del corazón del ser humano, del corazón orgulloso, del corazón altivo, que no quiere recibir órdenes.
El corazón del ser humano siempre está dispuesto a querer hacer su propia voluntad. Es mucho más fácil decir, no, yo hago lo que yo pienso y yo sé que voy a hacer esto y que me va a salir bien, que obedecer lo que me dice otro. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad ya está impregnado eso. El querer hacer lo que yo quiero, el querer hacer lo que yo creo que está bien. Pero muy pocos de nosotros decimos, no, yo quiero que me enseñen, yo quiero que me digan qué hacer porque no sé. Muy pocos